Esta es la traducción de la conferencia de Mark Passio titulada Abandonamiento cósmico, tercera y última parte. Esta historia que acabamos de ver de estos registros históricos puede explicar el por qué existe la psicopatía en la especie humana. ¿Ves? Muchos son los que ni siquiera quieren admitir que existe la psicopatía. Yo recibo correos electrónicos constantemente diciéndome estás equivocado, no existe la psicopatía, que no existe la psicopatía. Como si esto fuese una neurosis o enfermedad humana inventada. Y también todas las demás cosas con el ADN, ¿vale? Y que se ha sacado todo para hacer pensar a la gente que tienen todo este tipo de desórdenes mentales como el DHD y demás. Y la gente no puede ver con sus propios ojos que los psicópatas realmente existen. No quieren admitirlo. Una vez más, esto proviene de la perspectiva de que yo quiero ser el arbitrario de la verdad, porque yo no estoy cómodo con que eso exista. Yo no quiero que sea verdad. ¿Ves? Ahora, incluso la gente que admite que existe la psicopatía nunca se plantean aquella horrible pregunta de ¿por qué existe? Esas son las implicaciones con las que nadie quiere tratar. ¿Por qué estamos en un planeta donde tan siquiera existe gente con estas características? Y estoy hablando de la psicopatía primaria, es decir, que han nacido así. Y créeme cuando te digo que hay gente que ha nacido así. Han nacido psicópatas. Así que hay tres posibilidades. O bien nos lo hizo Dios, y me refiero al Dios de la creación. Simplemente hizo a la humanidad de esta manera y colocó a esta subespecie en la Tierra, que es una especie depredadora, junto con nosotros para que se entretengan, con nosotros los humanos, ¿vale? Y esta sería una interesante dinámica con la que esforzarse mentalmente en cuanto a las implicaciones por sí misma. Otra posibilidad es que nosotros nos lo hayamos hecho a nosotros mismos, ¿vale? Pero en este caso tendríamos que decir que nosotros fuimos antiguamente genetistas y nos lo hicimos a nosotros mismos por alguna loca razón. Esto no resuena conmigo. La otra posibilidad es que sucedió como resultado de esta hibridación que se nos hizo por otra especie. Yo realmente no pienso que haya ninguna otra posibilidad, donde la gente puede decir que se introdujo en el genoma humano por la genética, ¿sabes? Yo personalmente no veo a la evolución hacer esto de forma natural, ¿vale? Teniendo una subespecie con todas estas características de un psicópata. Veamos cuáles son estas características. Las características de un psicópata son la completa ausencia de conciencia y empatía, la inhabilidad para sentir. Y hay una razón para esto. El psicópata tiene un mal funcionamiento del cerebro medio. El cerebro medio, que se llama el sistema límbico, no funciona normalmente. Tiene un defecto electroquímico comparado con el cerebro humano normal. Cuando el sistema límbico no está funcionando, no produce los neuropéptidos que entran en el sistema sanguíneo y habilitan la fisiología humana en el cuerpo para sentir emociones, para de hecho llegar a sentir lo que hacemos a los demás. Eso no funciona en el psicópata. La parte de la interacción bioquímica entre el cerebro, los neuropéptidos y el sistema nervioso humano está roto en el cerebro límbico de un psicópata, roto desde el nacimiento. Y para aclararnos, esto es algo capaz de ser creado mediante condiciones sociales. Ciertas condiciones sociales pueden criar psicopatía secundaria. Pero yo no estoy hablando de psicopatía secundaria, que es cuando la gente se encuentra en tal situación donde está sometida a tal estrés crónico que su cerebro comienza a operar como el de un verdadero psicópata. Existen dos tipos de psicopatía. Los psicópatas primarios, que quiere decir que nacieron de esta manera, y los secundarios, que significa que se convirtieron de esa manera mediante condiciones sociales de las que no pueden escapar, ¿vale? Yo estoy hablando aquí de la psicopatía primaria.
¿Por qué habría una subclase dentro de la especie humana que nace sin la habilidad para empatizar con sus compañeros humanos? ¿Vale? Así que los psicópatas son muy inmorales, agresivos, monstruosos y astutos. Son muy hábiles para manipular a los demás. Están dispuestos a participar en conductas criminales con tal de conseguir su propósito. Poseen una habilidad engañosa para parecer externamente benevolentes y a fingir o interpretar las emociones humanas. Es decir, son muy buenos actores. Pueden interpretar papeles y pretender tener emociones humanas, las cuales no pueden sentir, y son incapaces de sentirlas, ¿vale? Tienen una completa ausencia de culpa y remordimiento por el daño que causan a los demás. Niegan su comportamiento, racionalizan su comportamiento y transfieren la culpa a los demás. Tienen un completo desprecio hacia los sentimientos de los demás. Les da igual cómo tú te sientas, especialmente si ellos han causado que te sientas de esa manera. Como resultado de su comportamiento, no les podría importar menos. Son mentirosos patológicos. Se niegan a aceptar su responsabilidad, cualesquiera que sean sus acciones, y creen que nunca serán llevados ante la justicia por nadie, por todo el mal que hacen. Eso es lo que es un psicópata. Y yo te digo que están aquí y están entre nosotros. Los psicólogos clínicos han colocado un número entre el 1 y un 4% de la población. Yo personalmente no estoy de acuerdo con estos números. Pienso que han sido sobreexagerados. Pienso que verdaderos psicópatas primarios, yo pienso que son menos del 0,5%, que incluso menos que esa cifra en la población humana. Puede que una décima parte del 1%, ¿vale? Pero lo que sí voy a decirte es que hay muchos psicópatas secundarios en la población humana. Quizás supere los 15 o 20%, ¿de acuerdo? Muchos psicópatas secundarios están vagando la Tierra, debido a las condiciones sociales de la Tierra. Muy pocos psicópatas primarios, pero estoy sugiriendo que quizás puede que hayamos creado la psicopatía junto con las más de 4.000 defectos genéticos humanos, ¿sabes? Como diferentes desórdenes neurológicos, distintos trastornos degenerativos de nacimiento, cosas como la enfermedad de Huntington, el Alzheimer, todos estos distintos desórdenes del genoma humano. La explicación para ellos puede que sea por esta modificación genética. Cuando haces empalmes genéticos imprecisos, porque realmente no te importa lo que estás creando, ¿sabes? Es algo que vas a usar y luego desechar. Así es realmente como fuimos vistos, ¿de acuerdo? Pues no vas a hacerlo con atómica precisión. No fue hecho con precisión atómica. Se hizo de la misma manera que los genetistas modernos humanos hacen los empalmes genéticos, que es mediante cultivos químicos. Mi amigo fue un ingeniero genetista durante algún tiempo. Me dijo, lo añades al cultivo, añades cualquier agente que estés agregando para descomponerlo y para crear la separación o el empalme, y luego has de dejarlo expresar. Así es como se hace la genética moderna. No estás empalmando las cosas a un nivel atómico, que preserve las exactas bases de pares del ADN a un nivel atómico. Por lo tanto, todo tipo de errores bit van a introducirse en ese código cuando lo haces de esta forma imprecisa. Eso va a generar distintas circunstancias impredecibles, y yo siento que la psicopatía humana es una de ellas, que ese es el origen de la psicopatía primaria. Esto explica todos los registros que son aparentemente inexplicables de las creencias tradicionales religiosas. Tenemos en el Viejo Testamento un Dios castigador. Esto se trata de estos seres, quienes tenían que hacer cumplir su voluntad exactamente como ellos querían por su especie esclava. Fíjate en las cosas extremadamente específicas y detalladas que pide Dios a los seres humanos que hagan en los registros bíblicos. ¿Sabes? El traer ciertos tipos de alimentos, el hacer ciertos tipos de trabajos exactos, ¿sabes? ¿Por qué el Dios de la creación iba a darnos órdenes como estas? Los dioses, en cambio, eran bastante vanos
y querían que se sirviese su voluntad en todo momento y en todo lugar. Así que ellos hubieran pedido a los seres humanos hacer todo tipo de cosas vanas para ellos. Vemos en los registros bíblicos la historia de David y Goliat. Yo creo que esto es el humano comenzando a luchar en contra de los semidioses, quienes habían sido colocados para controlar cruelmente a los humanos. La religión moderna creo que es una retención, un control de los días de antaño, cuando estos dioses colocaron a ciertos seres humanos en posiciones de poder y crearon las clases sacerdotales. Clases sacerdotales para que controlasen las poblaciones generales de manera más efectiva. ¿Y a quiénes les pidieron que adorasen como a sus dioses? Les pidieron que adorasen a estos seres extraterrestres, porque si hacías lo que ellos querían, ellos te otorgarían favores y tú recibirías quizás un poco más de comida o un poco más de mantas o una morada un tanto mejor. Si cumplieses sus órdenes y no preguntases y estuvieses de acuerdo con todo lo que te pidiesen que hicieses, como un buen esclavo, ¿vale? Antes de continuar, quisiera decir que yo voy a arremeter al azar sobre cierta gente en esta presentación, y me da igual quién se ofenda. Me da igual si te ofende a ti en esta sala o quien esté viendo esto. Voy a fustigar a unos grupos de gente en el mundo, quienes pienso están manteniendo la dinámica de la esclavitud humana en su lugar. Y los religiosos son uno de ellos, particularmente la clase sacerdotal, ¿vale? Porque ¿dónde está esta gente hablando del Estado policial, que está desenfrenado en nuestra cultura? ¿Dónde está esta gente hablando del error de la esclavitud, que está desenfrenada en nuestra cultura? ¿Vale? ¿Dónde andan? No, de eso no hablarán, ¿sabes? Solo te quieren en sus iglesias, sus sinagogas y sus mezquitas para entregarles todo el dinero posible a su sistema. Y ellos no van a hablar en contra del gran papi y el gobierno, para nada, porque entonces perderían su estatus 501c3, ¿sabes? Y luego la gente irá tras ellos para recaudar impuestos de la misma manera que lo hacen con todos los demás, ¿vale? Así que estos no son hombres sagrados, no son para nada. La gente quien está haciendo el verdadero gran trabajo para advertir a la humanidad sobre la esclavitud, que aún continúa y que ha de terminar, son los hombres sagrados de este mundo, no esta gente. ¿Y qué quieres que te diga? Si no eres capaz de ver la similitud, de verdad no sé qué más decirte. No sé qué decirte si no eres capaz de verlo. ¿Podría ser más claro? En esta imagen se ve bastante claramente. Están intentando emular a los dioses. Esto habla por sí mismo. Si yo tengo que decir algo al respecto, algo está mal aquí. De aquí es de donde proviene la tradición del misterio, los colegios de misterio y las sociedades secretas del día de hoy, porque los dioses crearon estos templos de conocimiento, estos centros de conocimiento donde dieron algún conocimiento a unos pocos con el fin de controlar a las masas de la gente. Una estructura jerárquica basada en información oculta, conocimiento oculto. Así que las sociedades secretas modernas proceden del antiguo mundo. Y por supuesto, de aquí sale el oscuro ocultismo. Obtenemos el satanismo y el oscuro luciferismo y el orden de la muerte y el club bohemio y demás. La variedad oscura de los Illuminati, si prefieres, ¿vale? Que significa aquellos que están iluminados. Y estos no son para nada iluminados, son unos fraudes y unas malas falsificaciones. Los verdaderos iluminados son aquellos que están intentando decirle a la gente la verdad sobre lo que está ocurriendo en este planeta, porque tienen ese conocimiento e intentan compartirlo con la gente. Esos son los iluminadores, aquellos quienes proporcionan esa luz a los demás. Así que llamar a estos payasos los iluminados es un término equívoco, ¿vale? Son desde luego satánicos, y de aquí es de donde salen estos grupos, de nuevo. Salen del antiguo mundo de sostener y preservar cierto conocimiento mantenido por unos pocos para controlar. Y luego aparecen en el mundo de hoy como estas órdenes oscuras. La obsesión con el oro
¿vale? Y simplemente el concepto del dinero en general. La gente nunca se pregunta de dónde salió el dinero, de dónde proviene. ¿Quieres saber de dónde proviene el dinero? Los dioses nos dieron el concepto del dinero. Nos dieron el concepto del dinero para mantener a la gente luchando entre sí y para generar un sistema de clases para que existiera un orden de control basado en jerarquía, que es lo que querían, ¿vale? Nosotros no sabemos por qué ellos valoraban el oro. Sitchin y otros investigadores han postulado que estaban intentando hacer algo tecnológico con referente a su atmósfera. Yo personalmente no sé si me trago esa explicación o no. Mira, el oro es eterno. Puedes colocar oro en las profundidades del océano y puedes sacarlo 10.000 años después y va a estar igual que el día que lo depositaste allí. ¿Qué es eso? Nosotros ni siquiera entendemos las verdaderas propiedades del oro. No entendemos ni lo que verdaderamente es esta sustancia, ni cómo lo utilizaron estos seres. Y hay registros donde dice que estos seres también lo usaban internamente, en muchos de los registros faraónicos en el antiguo Egipto. Estos semidioses consumían el oro en forma monoatómica. No entendemos realmente las cualidades esenciales de lo que es el oro y cómo lo usaban estos seres, pero ellos lo consideraban valioso, así que transfirieron ese valor a las poblaciones humanas. Cuando te adentras a investigar todas las antiguas culturas que tenían minas de oro fundido, te haces la pregunta, ¿por qué tendrían oro fundido en las minas? ¿Tú sabes lo difícil que es hacer ese proceso? ¿Sabes la cantidad de trabajo que se requiere para extraer un poquito de oro del metal de oro y luego fundirlo? ¿Por qué una cultura antigua no tecnológica tendría alguna razón para hacer esto o deseo para hacer esto trabajo? Los dioses querían que hiciesen este trabajo por razones que nosotros no comprendemos completamente, ¿vale? Y puesto que ellos lo valoraban tanto, aquel valor fue transmitido a estas gentes antiguas que trabajaban para ellos, ¿de acuerdo? Y esto nos da el así llamado valor intrínseco del oro hoy en día. Damas y caballeros, no existe tal cosa como el valor intrínseco del oro. Si tú te crees esto, si tú crees que el oro tiene valor intrínseco, tú estás bajo control mental, ¿vale? Esto es lo que es valor intrínseco. Si hay un desastre natural y estás viviendo de la tierra sin tecnología, ¿qué puedes hacer con el artículo que posees? Eso se llama valor intrínseco. Si lo puedes comer, tiene valor intrínseco. Si te puedes arropar con ello, tiene valor intrínseco. Si puedes cobijarte con ello, tiene valor intrínseco. Y si puedes defenderte con ello, tiene valor intrínseco. La misma definición de la palabra intrínseco significa de forma natural, teniendo una utilidad natural. No existe tal cosa como el valor intrínseco del oro. El oro no tiene valor intrínseco. La gente que cree que el oro tiene valor intrínseco son la gente quienes creen en los sistemas monetarios. Son una ilusión y una religión. No existe tal cosa como el valor intrínseco del oro, a no ser que te encuentres en una sociedad altamente tecnológica, en la que este raro metal terrestre es empleado para la tecnología, ¿vale? Aparte de esto, no tiene ningún valor intrínseco. Nosotros lo utilizamos en los ordenadores y demás tecnología moderna, pero en ningún otro sitio. No te lo puedes comer, no puedes cobijarte con él y no puedes defenderte con él, y por lo tanto carece de valor intrínseco. Sin embargo, este sistema que nos llegó a nosotros de estos seres se ha convertido en la religión número 1. Por eso, cuando he mostrado los 5 cubículos para la consciencia, los 5 cubos, lo coloqué en el centro, porque ese es el que enlaza o une a todas las demás religiones juntas. El dinero es la religión número 1. En la película They Live, que en España la han traducido a Están vivos,
y en Hispanoamérica se titula Sobreviven, el dinero es el dios de la humanidad. Y cuando el oro y el dinero de papel se convierte en el dios de una especie, mejor créete que esta especie va a permanecer esclava. Y quizás llegado a ese punto, es merecido. ¿Vale? Y eso sé que ofenderá a mucha gente. Adelante, ya conoces mi lema, oféndete cuanto quieras, porque yo ni endulzo cosas ni me retengo, ¿vale? Esa no es mi táctica y no lo será. Así que la monarquía y la realeza proceden de estos seres extraterrestres, de nuevo. Ellos nombraron la monarquía y los gobernantes en el antiguo mundo para mantener el control de las poblaciones y actuar como intermediarios entre los dioses. De nuevo, esto es lo que es la religión. Un sacerdote es un intermediario entre la gente y Dios, supuestamente. Alcanzamos a Dios a través de Él o mediante Él. Eso es lo que las religiones del mundo antiguo eran. La realeza del antiguo mundo eran a menudo semidioses. Por eso la realeza está obsesionada con los linajes de sangre. Y por eso es propagada mediante el linaje de sangre. No es propagada por conocimiento, o lo que sabes hacer, o si eres una mejor persona, o más moral que otro. Es propagada por la sangre, la genética, el linaje de sangre. Los semidioses tenían más de la sangre de los dioses en ellos y por lo tanto ellos eran la realeza. Ellos eran vistos como la realeza en la tierra. Y de aquí vienen todos estos sistemas. Por lo tanto, el derecho divino a gobernar. Es decir, yo tengo el derecho divino a gobernar, yo soy el rey, porque mi sangre es más pura que la tuya. Yo tengo más sangre de los dioses en mí que tú en ti. Por lo tanto, yo tengo el derecho divino a gobernar sobre ti. Esta es la pregunta que quisiera que te hicieses con respecto a todo esto. ¿Tiene sentido? ¿Esto tiene más sentido que cualquier otra cosa que se nos haya dicho? ¿Tiene más sentido que cualquier otra cosa que se nos haya dicho con respecto a de dónde procedieron estos sistemas? Para mí sí que lo tiene. Y de nuevo, por supuesto seré atacado por ello, y los desacreditadores se lo pasarán pipa. Adelante. El sistema de religión y la monarquía se conoce como el viejo orden mundial. Así es como los antiguos gobernadores mantenían el control sobre la gente. Arriba, en la parte superior de la estructura jerárquica piramidal, tenías al rey, donde se encuentra el conocimiento, y en la base de la pirámide la ignorancia, que es lo que mantiene el sistema en lugar. El rey o el sacerdote, puedes verlo como quieras, el rey o el rey sacerdote, gobernaba indiscutiblemente. Toda la autoridad estaba establecida en él. Así que este es el concepto del viejo orden mundial. El concepto del viejo orden mundial era la autoridad establecida en uno solo, en un solo ser, quien gobernaba a todos los demás. Este sistema estaba basado enteramente en la violencia, porque así es como mantiene una jerarquía de autoridad, mediante la violencia, y está construido sobre la creencia errónea de, que quiere decir, falsa o ficticia o imaginaria o no verdadera, y dogmática, ya que es un sistema de creencias dogmáticas, ¿vale? Que es una religión, donde una persona es el máster, quien posee el derecho moral a emitir comandos, mientras que todos los demás son sujetos de ese ser, quienes tienen la obligación moral a obedecer los comandos del máster, ¿vale? Eso se llamaba realeza o monarquía en el antiguo mundo, y realmente aún tenemos monarquías y realeza, aún hay reyes en algunos países y reinas en otros países. En lugar de este eufemismo, llamado el viejo orden mundial, o incluso autoridad o monarquía, ¿quién podría decirme qué es realmente esto? Esclavitud.
Vamos a dejar de usar eufemismos y llamar a las cosas por su verdadero nombre. Esto se llama esclavitud respaldado por violencia. Y nunca fue ninguna otra cosa. No es ninguna otra cosa hoy y nunca será ninguna otra cosa. Se llama esclavitud, siempre y cuando estés siendo honesto contigo mismo, que por desgracia la gran mayoría no lo están, ¿vale? Ahora, la razón por la que estoy machacando esto tan profundamente es porque vamos a ver el nuevo orden mundial ahora, y veremos lo que es eso. Así que el nuevo orden mundial está basado en el concepto de gobierno, ¿vale? Y el gobierno proviene del latín, y sí, esta es la etimología, y sí, esto es lo que significa. Si no estás de acuerdo con esto, ve y escucha mi podcast sobre la bazofia de la nueva era número 143, ¿vale? La palabra government, que es gobierno, procede de la palabra latín gubernare, que significa controlar. Y luego, la segunda parte de la palabra, ment, proviene del sustantivo latín mens mentis, que significa mente. Cuando las pones juntas, la palabra gobierno literalmente significa gobernar la mente, controlar la mente, es decir, control mental. Para creer en el gobierno, alguien ha de estar bajo control mental, porque han de creer en el concepto erróneo de la autoridad respaldada por la violencia, ¿vale? Esto es lo que es el gobierno ahora y siempre ha sido y siempre será. Lo entienda esto la gente o no, ¿vale? Ahora, esto es en lo que está basado el nuevo orden mundial. Ya vimos lo que era el viejo orden mundial. Estaba gobernado por uno, un rey o un sacerdote. Vale. Pues el nuevo orden mundial es que tenemos un gobierno en la punta de la estructura. Así que ahora es exactamente la misma estructura, gobernada mediante la violencia y construida sobre el falso reclamo de autoridad sobre los demás, ¿vale? Y lo único que estás haciendo es desviar esa así llamada autoridad, ese poder, ¿de acuerdo?, concedido al rey, y lo estás desviando a la institución llamada gobierno. Así que esto es autoridad establecida en un grupo. El sistema está basado enteramente en la violencia y construido sobre la errónea y dogmática creencia o la religión que un cierto grupo de gente son másters, quienes poseen el derecho moral a emitir comandos, mientras todos los demás son sujetos, quienes tienen la obligación moral de obedecer los comandos de los másters. No hay ninguna diferencia entre esto y el viejo orden mundial. Estos son opoiguales, tal como los llama David Icke. No son opuestos, son exactamente la misma cosa, eufemizado, con una palabra distinta. Eso es todo. Es lenguaje, es todo juego de palabras, magia con palabras. Finalmente es exactamente, fundamentalmente la misma cosa, y esto se llama esclavitud. No ha cambiado nada. El viejo orden mundial se ha convertido en el nuevo orden mundial, porque la gente ha dejado de creer de forma abierta en las instituciones religiosas y en la institución de la monarquía. Ya está. Así que ahora la gente, en control de estas instituciones, dijeron, pues nos morfeamos y lo desviamos a manos de unos pocos, igual que hicieron sus dioses. Establecieron estas instituciones en el antiguo mundo para desviar el poder, para que la gente dejase de pensar, mira, solo son unos cuantos de estos seres, que claramente no somos nosotros gobernando sobre nosotros. Y por lo tanto, de manera más sencilla, consiguieron que las poblaciones aceptasen y mantuviesen la esclavitud. La misma cosa está gobernando la Tierra hoy, y nada ha cambiado en 200.000 años. Dejemos de eufemizar estas cosas y llamarlas lo que son, ¿vale? No es monarquía, se llama esclavitud gobernada por uno. No es gobierno, se llama esclavitud gobernada por unos pocos. De nuevo, si estamos siendo honestos con nosotros mismos. Y ahí está esa advertencia de nuevo.
si estás siendo honesto contigo mismo. Porque la mayoría de la gente no está siendo honesta consigo misma. Se están mintiendo y engañándose a sí mismos, porque se odian a sí mismos. Porque están tratando con dinámicas psicológicas aún sin resolver, ¿vale? Eso trae consigo el odio hacia uno mismo y la negativa a aceptar la responsabilidad personal. Y nadie quiere oír esto dicho. Pues yo lo voy a decir. Regresemos al árbol del mal y realmente vamos a entender este marco de referencia psicológico, ¿vale? A la luz del, entre comillas, conflictivo, siendo la mayor atenuación de todos los tiempos, ya que yo estaba pensando, en lugar de llamar esta presentación abandonamiento cósmico, quizás sería más apropiado llamarla violación cósmica, o quizás aborto parcial cósmico, puede que fuese más preciso, ¿vale? Pero cierto es que tenemos un pasado turbulento. Así que, a la luz del pasado conflictivo humano y los orígenes de las instituciones sociales modernas, la pregunta es: ¿tenemos ahora un marco de referencia psicológico mediante el cual podamos mejor comprender el comportamiento de ciertos grupos de seres humanos? ¿Podemos ahora colocar ciertos comportamientos de ciertos grupos de gente en un cierto contexto de comportamiento para una mejor comprensión del por qué se comportaron de la manera en la que lo hicieron? Así que fijémonos en este árbol. Tenemos manifestándose arriba del todo la ignorancia voluntaria, que es conducida por el miedo a adueñarse de la responsabilidad personal para hacer lo correcto, dirigido bajo la mente del subconsciente, donde subyace el odio hacia uno mismo, debido a una falta de amor propio o respeto por uno mismo, ¿vale? Porque siempre hemos sido una raza esclavizada, y esto está muy anidado en nuestro ADN ancestral, para que pensemos que debiese de continuar por alguna razón, ¿de acuerdo? Y luego, por debajo de esto, están los problemas del abandonamiento cósmico, como resultado de los eventos del pasado, con los que hemos de tratar, ¿de acuerdo? Veamos ahora ciertos grupos de gente, como este tipo quien seguro está ardiendo en el infierno ahora mismo. Si hubiera un infierno, garantizado que él está ahí. ¿Sabes quién es este tipo? Este tipo se llama Philip J. Klass, ¿vale? El así llamado mayor desacreditador de ufología de todos los tiempos, que ahora ya salió a la luz que estaba bajo la nómina de la CIA. Estaba trabajando para la CIA bajo cubierta todo el tiempo mientras estaba haciendo estos trabajos de desacreditación, ¿vale? El mayor payaso posiblemente en la historia de la humanidad, porque él dirá que es un escéptico, pero nada más lejos de la verdad. Para nada, porque si su papi le dice que es verdad, pues entonces yo creo a papá, yo creo a la CIA, porque ese es mi papi. Así es como funcionan estos anidados problemas psicológicos. Yo no puedo examinar la verdad por mí mismo, independientemente de cuántas evidencias. Fuera con las evidencias. Papi me dijo que es de esta manera. ¿Vale? Así que soy escéptico de todo, a no ser por supuesto que el gobierno o los científicos financiados por el gobierno digan que es verdad. Entonces soy un verdadero creyente. Soy un verdadero creyente porque mamá y papá me dijeron que era verdad. ¿Y qué te parecen los religiosos en general? Los seguidores de religión, la clase sacerdotal de la que ya hemos hablado, ¿vale? Los seguidores de la religión, les llamo los hijos de los dioses, donde J tenía un buen término para ellos, les llamaba los hijos de la jerarquía. Esta es la gente que le encanta la jerarquía, les encanta prosternarse ante sus dioses, como si el dios de la creación demandase eso de nosotros, porque él, ella, ello, esa fuerza es tan vana. No, los dioses eran así de vanidosos y crueles y sádicos. El dios de la creación no tiene absolutamente nada que ver con eso, ¿vale? Así que todo lo que trata la religión es de rendición, es rendición.
No se trata de realmente alcanzar la verdad, se trata de aceptar lo que te digamos, ¿vale? Así que nosotros creemos lo que se nos dice que creamos. Eso es mucho más fácil que desarrollar habilidades de pensamiento crítico. Eso es lo que la religión... Mira, yo voy a atajar directamente al núcleo de lo que está sucediendo psicológicamente con la gente como esta. Y no me importa a quién ofenda, ¿vale? Eso no me interesa. Me interesa llegar a la verdad, ¿de acuerdo? Los creyentes en el gobierno, o lo que yo llamo los partidarios de la esclavitud, con toda honestidad incluso hemos de soltar el término de estatista. Hemos de comenzar a llamar a esta gente lo que son. Son partidarios de la esclavitud, defensores de la esclavitud. Eso es lo que son, ¿vale? Y me da igual con qué tipo de marca vengan, si con izquierdas o derechas o central o de otro modo, ¿vale? El demócrata, el liberal y el políticamente de izquierdas, él o ella, quiere que el gobierno sea nuestro guardián, nuestro cuidador, desde la cuna hasta la tumba. Piensa que el gobierno debe actuar como proveedora y nutridora, como una madre arquetipo. Esto es porque hay problemas de abandonamiento en sentido maternal que están sucediendo en la mayoría de la gente como esta. Y si te encuentras con este tipo de gente política que son de izquierdas, y sí, estoy generalizando, ¿vale? Te encontrarás con gente que tienen problemas maternales, problemas de mamá, ¿vale? Te encontrarás con gente con problemas de mamá. Porque lo que quieren es que el gobierno sea el cuidador, ya que el cuidador está ausente, así que ellos quieren que el gobierno sustituya a mamá. Quiero a mamá. Y ahora el gobierno va a ser la mamá, ¿vale? Ahora veamos el lado opo igual, como lo llama David Icke. El lado aparentemente opuesto, pero igual. El republicano, el conservador, el políticamente de derechas, ¿vale? Ellos quieren que el gobierno sea nuestro padre protector. Queremos un gobierno fuerte que va a ser nuestro protector, va a policiar el mundo y mantenernos a salvo, ¿verdad? Desde la cuna hasta la tumba. Nos va a mantener a salvo, igual que una figura arquetipo paterna, igual que la figura del padre poderoso y protector. Bueno, pues igual que los demócratas y los políticamente de izquierdas tienen problemas de mamá, toda la gente políticamente de derechas quieren que el gobierno sea papi, ¿vale? Este es el problema psicológico subyacente que se encuentra aquí. Esta gente ni tan siquiera lo sabe, ¿de acuerdo? No saben que lo tienen, este problema psicológico. Ellos ni tan siquiera lo saben. Esto es que mamá y papá no me prestaron la suficiente atención, así que yo quiero a mamá y papá presentes ahora. De esto se trata. Y no nos olvidemos de los minarquistas, ¿vale? Los minarquistas, los constitucionalistas y los libertarios. Solo quiero un poco de gobierno. Quiero que el gobierno sea 3 días a la semana en lugar de 7. Fustígame 3 días de la semana, masa, no 7, por favor, ¿sabes? La plantación al otro lado de la colina solo fustiga a sus esclavos 3 días a la semana. Aquí nos fustigan 7 días a la semana. Así que yo quiero irme a aquella plantación, ¿sabes? Esto es absurdo. Es totalmente absurdo. Y de nuevo, yo no suelo hablar tan duramente de este tipo de grupo porque casi han llegado, pero tienen miedo a completar el camino y a alcanzar el final. Porque no quieren ser etiquetados anarquistas. O en otras palabras, un no partidario de la esclavitud, quien piensa que la esclavitud ha de ser abolida. Que Dios no lo quiera, que los dioses no lo quieran, ¿vale? Y sí, me estoy poniendo un poquito emocional, porque esta gente es la que está manteniendo la esclavitud. Ellos son los responsables. Los principales medios de comunicación es el siguiente grupo, quienes son psicológicamente infantiles, unos niños. Ellos no quieren determinar la verdad por sí mismos y denunciarla y anunciarla de manera responsable o directa. Lo único que les importa es la nómina o el sueldo y ya está. Yo me subiré allí, mentiré a la gente por un sueldo.
Escribe lo que se te diga, principales medios de comunicación. Gracias, noticias corporativas. La élite no podría controlar a la gente sin ti. ¿Es verdad? Porque esta es la gente que evitan que estos temas sean explorados. ¿Ves? No se necesita erradicar el conocimiento oculto o la sabiduría. Lo único que has de hacer es tener el suficiente número de gente disuadiendo a la gente a que se adentren a mirar esto. Y llamarlo franja y cubrirlo de duda y burlarse. ¿Sabes? El factor de la ridiculez. Eso es todo. Y luego la gente sigue al rebaño como buenas ovejas y buenos esclavos. Así que esta gente lo que verdaderamente están diciendo es: soy demasiado cobarde, de mala vida, como para decir la verdad, así que repito mentiras por un sueldo. Eso es todo. Y una vez más, oféndete cuanto quieras. A mí me da igual a quién conozcas dentro de estas instituciones. Esto es lo que realmente está sucediendo profundamente dentro de la psique. Esta gente está enferma. Has de entender que no solo estoy atacando a esta gente, estoy intentando ayudarte a ti, alguien quien está parcialmente bien, si no lo está bien del todo, a explicar que estamos tratando con gente psicológicamente enferma. Estos son individuos rotos, que necesitan sanarse y arreglarse, para recordar quiénes somos realmente. Y no vamos a lograrlo a no ser que tratemos con estos problemas. No se va a lograr a no ser que los problemas de este árbol que se encuentra a la derecha sean abordados. Los nueva era, a los que llamo los desesperadamente ingenuos, quienes quieren creerse que los alienígenas de las Pléyades van a llegar aquí, en sus gigantescos cruceros de batalla, a rescatarnos de nuestra propia ignorancia, cualquiera de estos días, o que no se requiere que obtengamos verdadero conocimiento real, sino que vamos a meditar el mundo en una nueva forma de ser. Y así no tienes realmente que estudiar y leer libros y acumular conocimiento en ti mismo, que Dios nos libre. Eso puede que requiera esfuerzo y trabajo, y no podemos tener eso, ¿sabes? Así que nos sentamos en la posición de loto y nos tiramos meditando todo el día, ¿vale? Lo otro es que tienen nociones descontroladas sobre el funcionamiento de las leyes de atracción, que están completamente infundadas y no funcionan de la manera en las que claman que funcionan, porque no entienden la ley natural. El movimiento de la nueva era está ahí puesto en lugar, como el último callejón sin salida antes de la mina de oro, para cortar a la gente a tener un verdadero entendimiento de la ley natural. Y de nuevo, como ya dije antes, esta presentación realmente va de la mano con mi seminario de la ley natural. La encontrarás en mi página web whatonearthishappening.com en inglés o en castellano en el canal de YouTube bajo el seudónimo de Joe Nobody, escrito J-O-E espacio K-N-O-W-B-O-D-Y. Tiene una duración de 10 horas en total. Has de verlo. Este seminario entra en profundidad con diapositivas en lo que es la ley natural y cómo funciona, ¿vale? Así que esta gente están diciendo: no hablamos del abuso al que fuimos sometidos por nuestros padres. Si lo ignoras, se va solo. Ignora lo negativo. Nunca hables de lo negativo. Nunca, jamás, jamás. Porque le estás entregando poder. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con cómo funcionan las cosas. Se ha de exponer lo que está sucediendo. Y luego están los enterados pero inactivos. Estos son todos los que piensan que hacen suficiente porque envían algún correo que otro o porque acceden a algún foro y entran en alguna discusión sobre algún detalle del trabajo de algún investigador. ¿Sabes lo que son esta gente? Son una pandilla de payasos, ¿vale? Son unos cobardes, llamémoslos por lo que realmente son. Todos los que estáis haciendo esto, cobardes. Les miraré directamente a los ojos y se lo diré. Cobardes porque no queréis salir y declarar que os mantenéis en contra de todas las formas de esclavitud y que estáis dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para abolirlas, ¿vale? Sino que me esconderé detrás de un teclado, me daré un seudónimo o un acrónimo y atacaré a estos investigadores en algún pequeño aspecto que pienso que están equivocados, en lugar de ponerse a decirle a la gente cuál es la verdad, de una manera que pueda ser fácilmente entendida por los demás.
¿vale? Son unos mariscales de sillón, unos perezosos y unos cobardes. Y esto es lo que dicen. Lo sé todo sobre lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Acaso no ves, para lo bien que estoy utilizando ese conocimiento, no ves qué buen trabajo hago? Hay tanta gente inactiva. Los seguidores de órdenes son los siguientes: los menos maduros y sin embargo los más responsables. Absolutamente la gente más responsable. Ahora, ¿cómo es que los menos maduros pueden ser los más responsables? Pues es verdad. Esta gente es la que nunca ha crecido, ¿vale? Y sin embargo son los más responsables por lo que está sucediendo en el mundo. De hecho, ellos son los creadores del Estado policial. Estos niños, que mostraré ciertas imágenes y cuando lo haga me gustaría que te fijases en sus ojos, ¿vale? Y luego me cuentas si esta gente no son unos niños. Si les miras a los ojos, mira los ojos de los investigadores que mostraré luego y compáralos con los ojos de esta gente, porque dicen que los ojos son la ventana al alma. Tú me dirás si estos no son psicológicamente unos niños, ¿de acuerdo? Ahora, esta es la imagen arquetipo del niño abandonado. Y aquí están los niños abandonados, quienes intentan apelar a la aprobación de mamá y papá. Yo quiero apelar a la aprobación de papá porque mamá y papá no me prestaron la suficiente atención en la vida real. Así que esta es mi familia sustituta. Quiero parecer todo igual como un buen niño o niña que hace lo que se le dice al comando, a obedecer órdenes como un robot. Mira los ojos de esta gente. Dime que no ves a unos niños psicológicamente. Yo te diría que algo está mal en ti si no lo ves, porque has de estar completamente inconsciente si no eres capaz de ver esta gente que no ha crecido desde su infancia. Sí, son muy grandes y malos, intentando quitar los derechos a los demás en cuanto se les da la orden. Pero esto es lo que verdaderamente son. Somos los esclavos de casa. No hay ninguna forma de vida inferior que la de un esclavo de casa. Y esto no es cuestión de raza, es cuestión de la verdad. Estos son los esclavos de casa. Preferimos esclavizar nuestra propia raza, incluidos nosotros, antes de crecer, desarrollar auténtica valentía y pensar por nosotros mismos. Ahora vamos a ver los investigadores cuyo trabajo realmente pienso que deberías de ver y entraré en las soluciones en un momento, ¿vale? Tenéis que echar un vistazo al trabajo de esta gente. Anótalo e investígalo por tu cuenta. Erich von Däniken, ¿vale? Brillante trabajo. Algunas de sus obras son El retorno de los dioses, El mensaje de los dioses, El oro de los dioses y muchos más trabajos. Tenemos a Zecharia Sitchin, fenomenal y una cantidad de trabajo monumental la que ha hecho este hombre. Algunas de sus obras son El 12º planeta, La guerra de los dioses y los hombres, Los reinos perdidos, El Génesis revisado, El libro perdido de Enki, entre muchos otros. Lloyd Poe, a quien he dedicado toda la presentación. Su trabajo con Star Child, el niño estelar, es fenomenal. Has de leer el libro Everything You Know Is Wrong. Descárgate los vídeos de YouTube como el de Todo lo que sabes es erróneo. Has de entender el trabajo de Lloyd Poe. Es inestimable para este campo de investigación. Michael Tellinger. La mayoría de la gente no sabe de él. Pienso que está siendo más notario y con razón. Su libro, La raza esclava de los dioses, has de leer este libro. Es lectura requerida en cuanto a mí respecta. Tenemos a David Icke, un trabajo increíble y muy bien originado también. Toda la gente quien ataca el trabajo de este caballero, te garantizo que nunca han leído sus libros. Echan un vistazo a un clip o ven un fragmento de alguno de sus vídeos y dicen, no estoy de acuerdo con eso.
Has de entender lo bien documentado que están los libros de este caballero, y tiene libros de hasta 600 páginas, ¿vale? Y ha escrito como unos 18, ¿de acuerdo? Así que no es poca la cantidad de investigación que ha hecho David Icke. Son cantidades de investigación monumentales, y yo siempre he dicho en mi trabajo que si el mundo tuviese una décima parte de la valentía que tiene este hombre, seríamos libres hoy mismo. Tenemos a Credo Mutwa, que lo introdujo David Icke. Es un chamán Zulu. Creo que se llaman Zanussi en la cultura Zulu. Tienes que ver la agenda reptiliana. Este tipo es una biblioteca andante de conocimiento. Michael Tsarion. Si no estás familiarizado con Michael Tsarion, no sé qué decirte. Has de familiarizarte con él. Has de ver toda la serie de Orígenes y Oráculos. ¿Quiénes de vosotros, de hecho, os habéis sentado a ver los 22 discos de Orígenes y Oráculos? 4 personas en toda la sala. Eso es inaceptable, absolutamente inaceptable. Este trabajo es uno de los trabajos más importantes de la historia moderna. Has de obtener estos DVDs, pídeselos a algún amigo, habla conmigo y yo puedo copiártelos, ¿vale? Has de ver estos DVDs. Hancock. Algunas de sus obras son Huellas dactilares de los dioses, Conocimiento de los antiguos, Conocimiento de las civilizaciones perdidas. Tenemos a Michael Kramer. La arquitectura prohibida es un trabajo brillante. Este es alguien a quien he estado siguiendo últimamente. Se llama L.A. Marzulli. Un trabajo brillante acerca de los Nefelín y los observadores. La serie de vídeo The Watchers, Los Observadores, es uno de los mejores documentales que he visto recientemente. Altamente recomendable. Este saca las cosas desde una perspectiva un poco bíblica, pero su investigación es muy buena. Se llama David Hatcher Childress. De nuevo, mayormente tratando sobre la tecnología de los antiguos. Trey Smith, otra persona que ha hecho muchos vídeos buenísimos sobre los Nefelín y la manipulación genética de la humanidad. Giorgio Tsoukalos, creo que hizo un buen trabajo con las primeras partes de la serie titulada Antiguos Alienígenas. Me gustan sus primeros trabajos, creo que las temporadas que le siguen se quedaron un tanto cortas con respecto a las primeras, pero las primeras temporadas de los Antiguos Alienígenas pienso que definitivamente han de verse. Immanuel Velivskovsky, con su libro Mundos en colisión, sobre la historia de nuestro temprano sistema solar. Robert Scotch ha hecho un gran trabajo con las fechas de algunas de las estructuras megalíticas. Recomiendo se eche un vistazo a su trabajo también. Allen y Dallaire escribieron el libro llamado Cataclismo, sobre el diluvio en los antiguos tiempos. Creo que es un libro que realmente merece la pena. Ahora veamos algunas alegorías donde vemos esta historia contada bajo la ficción moderna, ¿vale? Están vivos es su título en España y Sobreviven es su título en Latinoamérica. Una historia que trata de cómo unos alienígenas toman el control de la Tierra y cómo solo un cierto grupo de gente puede verlos, quienes tienen el impulso y el deseo de ver los mensajes subliminales y el control mental que exponen. Rory Piper es el actor principal, probablemente mi película favorita de todos los tiempos. Si alguien no ha visto Están vivos, es necesario que la veas. La película titulada El hombre que pudo reinar. La historia va de estos dos hermanos quien llegan a una civilización menos avanzada y uno de ellos quiere convertirse en un rey. El hombre que pudo reinar es una historia por Rudyard Kipling y luego una versión nueva de esta es El camino hacia el Dorado, que creo que la sacó DreamWorks. Y de nuevo, trata de dos hermanos y uno de ellos quiere gobernar la ciudad de El Dorado y obtener todo el oro. Ponen la portada en la versión original. Vinieron por el oro, se quedaron por la aventura. Y tanta aventura que es. La historia de Thor,
que por supuesto es la historia de los hermanos Enki y Enlil, ¿vale? Con su rey Onu, que representa a Odín, de la tradición nórdica. Estos son los dioses nórdicos, solo que ha sido contada de nuevo. El de la izquierda, Thor, representa a Enki y su hermano Loki representa a Enlil. Y el rey, Odín, representa a Anu. Y por supuesto los dioses tienen antojo por las mujeres de la tierra, ¿sabes? Está todo ahí. En Hollywood nos lo están diciendo. Esta es otra, la isla del Doctor Moreau, sobre la modificación genética de la humanidad. Esto es simplemente una alegoría. Estamos en la isla del Doctor Moreau. Se llama la Tierra, ¿vale? Y pone, a través de la experimentación con el ADN, el Doctor Moreau ha alterado el equilibrio de la naturaleza, ha convertido a los animales en humanos y ahora el cielo se ha convertido en el infierno. Ahí lo tienes, en la portada del DVD en la versión original. Otra película es Dune o Duna, una historia que va de la extracción de los recursos de diferentes culturas y minas. Duna es la especie que es minada. Esto es como los Anunnaki viniendo por el oro. Y de nuevo, es una alegoría sobre lo que estamos haciendo nosotros a otros países con el tema del crudo, el petróleo. Igual que Avatar, el mismo tema, donde una cultura extraterrestre llega a otro planeta, explota los recursos y matan a la gente. La misma cosa que cuando los Anunnaki llegaron a la Tierra, a por los recursos que ellos querían. Y también es lo que nosotros estamos haciendo porque es lo que nos enseñaron nuestros padres. Lo mismo sucede aquí, explotar los países tercermundistas por sus recursos. Una gran alegoría, por eso ha sido tan popular. La trilogía de la Matrix, sobre la cual he hecho otra serie de vídeos. Esta es otra alegoría sobre la toma de control por una inteligencia no humana sobre la humanidad y convirtiéndola en una raza esclava. De nuevo, aquí es representado por inteligencia artificial, pero sustituye la inteligencia artificial por estos seres extraterrestres. Cambias IA por ET y tienes la misma historia básicamente. Star Trek Deep Space Nine o Viaje a las Estrellas, Abismo Espacial 9, una brillante alegoría de esto, sobre esta raza de fundadores, quienes son cambiaformas y quienes controlan esta otra raza que vemos a la derecha, de criaturas parecidas a reptiles, quienes se llaman los Jem'Hadar, ¿vale? Y los mantienen drogados con una sustancia llamada white, es blanco, que lo inyectan en sus cuellos. Y esa es una alegoría para la adrenalina, manteniendo a la policía eufórica y adicta a la adrenalina, y manteniéndoles actuando como los esclavos de casa para los diseñadores de los fundadores. Es una gran alegoría, además de otras tantas que encontrarás en el Abismo Espacial 9, que no tengo tiempo a entrar en ellas. Esta es quizás la mejor película alegórica con respecto a la antigua historia que fue aplastada en Hollywood y aplastada por los periódicos. Siempre que no quieren que veas una película, la aplastan en las críticas, ¿ok? Para persuadir a la mayor cantidad de gente posible. Esa es una de las mejores películas jamás creadas sobre los verdaderos orígenes de la humanidad y la antigua historia de lo que sucedió en este planeta, y te garantizo que casi nadie ha visto esta película. 5 personas en toda la sala. Titulada en España Campo de Batalla, la Tierra y Batalla Final, Tierra en México. Fue escrita por L. Ron Hubbard, ¿vale? Y se convirtió en una película de Hollywood. Mira las similitudes en los tipos de cráneos, ¿vale? Y la imagen de la derecha ves el tamaño que tienen. Esta historia es muy positiva, porque habla del papel del conocimiento y la importancia que tiene el conocimiento para llegar a entender cómo salir de esta cultura esclava. Bien, pues llegamos a la tercera y última parte de la presentación. Probablemente me quedan solo 5 minutos, intentaré acelerar esto. Esta es la tercera parte, la historia aún por escribirse de nuestro futuro. Se trata de entender el ciclo de abuso-víctima y cómo salir de él, ¿de acuerdo? Cuando
un evento traumático o ocurre un abuso, la persona quien lo experimenta, el experimentador, o bien se identifica con el abusador o con la víctima, y por lo tanto continúa repitiendo el ciclo, ¿vale? Solo cuando tenemos suficiente conocimiento, preocupación o cuidado y voluntad podremos romper este ciclo de abuso-víctima. Y esto lo trato extensivamente en mis podcasts. Regresa a los que hice sobre esto y échalos un vistazo. Para sanarse del trauma o el abuso, se trata de encontrar el equilibrio entre el cerebro, de tal manera que no estemos ni en modo pensamiento de máster ni en modo pensamiento de esclavo. De nuevo, en mis podcasts cubro esto extensivamente. Cuando estás desequilibrado hacia el hemisferio izquierdo, esto conduce a una dominación masculina, la supresión de la emoción y finalmente nos enraiza en el cerebro inferior, el cerebro reptiliano, ¿vale? Si te encuentras en desequilibrio hacia el hemisferio derecho, eso nos enraiza en el cerebro mamífero, que significa que nuestras emociones están fuera de control y no nos sentimos con confianza y con valentía, y no podemos plantar cara para defender nuestros derechos, sino que entramos en la mentalidad del pensamiento esclavo. Entonces, para sanar esta división, hemos de equilibrar ambos hemisferios del cerebro, trabajando con estas dinámicas distintas cerebrales integralmente. Es la forma de salir de estos desequilibrios. La genética frente a la epigenética. Solo quiero decir aquí que yo siento que el poder de la consciencia puede superar cualquier cosa que se nos haya hecho genéticamente. Así que hay esperanza. La respuesta es la consciencia, y eso puede totalmente romper cualquier programación genética que estos seres nos hayan hecho a nosotros, independientemente de lo profundamente anidada que sea. Pero eso es si nosotros dedicamos el tiempo a explorar el conocimiento de nosotros mismos. Si quieres enterarte de cómo la epigenética puede superar la genética, echa un vistazo a los trabajos del Dr. Lipton, biólogo celular. Su trabajo, La biología de la creencia, es absolutamente esencial para este tema, ¿vale? Ahora entendamos lo que es el odio hacia uno mismo. El odio hacia uno mismo es la condición subyacente psicológica que causa que la gente intente abdicar su propia responsabilidad personal para ejercitar la consciencia y caer en patrones de deliberada ignorancia, seguir órdenes y justificar el comportamiento inmoral. El odio hacia uno mismo es creado cuando un trauma anterior ha sido suprimido y enterrado en la mente subconsciente, y en lugar de confrontarlo, tratarlo y sanarlo, los efectos de tal trauma, aún sin resolver, a menudo toman la forma de sentimientos de insuficiencia e indignidad, siendo esos sentimientos reales, sugeridos o imaginados. Y esta es la dinámica de uno que se odia a sí mismo. Yo he sufrido, por lo tanto, causaré sufrimiento a los demás. Ese ciclo ha de romperse. Y esta es exactamente la mentalidad, ¿vale? Como yo he sufrido, causaré sufrimiento. Esta es la mentalidad que mantiene a la gente bajo la prisión de su propia creación. La solución es el amor propio o el respeto por uno mismo. La palabra respeto deriva del prefijo re, que significa otra vez o de nuevo, y el verbo spectare, que significa observarse o mirar. Es la única cosa que finalmente puede sanar el odio hacia uno mismo y por lo tanto ayudar a la humanidad al camino de la sanación y la consciencia. El amor propio finalmente significa mirarse de nuevo a uno mismo. Respeto, mirarse de nuevo, volver a mirarse. El entrar en uno mismo y entender los aspectos de la consciencia humana. Esto es lo que yo llamo las tres R's: respeto,
recuerdo y responsabilidad. El respeto, el recuerdo y la responsabilidad es el camino de salida de esta prisión, ¿vale? Respeto o amor propio, el volver a mirarse a uno mismo, de nuevo, recordando quién verdaderamente somos, ¿vale? El conocimiento del ser de nosotros mismos. Estas son las maneras en las que podemos expresar nuestra propia consciencia mediante el pensamiento, la acción y la emoción. Esta es la verdadera Sagrada Trinidad, que alberga en cada uno de nosotros. Ha sido nombrada la conexión entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Los aspectos masculinos y femeninos, unidos junto con los aspectos creativos de la mente, los pensamientos, unificándolos de manera que somos un ser que tal como piensa, así siente y así actúa. Y no hay contradicción alguna entre aquellos tres modos de consciencia. Aquí tenemos las expresiones en esta tabla: los pensamientos, las emociones y las acciones. El cumplimiento de los pensamientos son el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría. El cumplimiento de las emociones son el verdadero cuidado, la empatía y la compasión. El cumplimiento de las acciones son la valentía, el poder de la voluntad y la persistencia. Esto es lo que necesita desarrollar la humanidad. Por otra parte, si fracasamos en los pensamientos, las emociones y las acciones, nos mantenemos bajo prisión. Los fracasos del pensamiento son la ignorancia, la necedad y la ingenuidad. Los fracasos de las emociones son la apatía, la indiferencia y la insensibilidad. Los fracasos de las acciones son la cobardía, la pereza y la sumisión. Esta es la tabla básica de conocimiento que hemos de retener en nosotros mismos y entender cómo funcionamos, porque nuestros controladores saben cómo funciona la consciencia humana y han hecho lo mejor que han podido para mantener ese conocimiento oculto de nosotros. Hemos de entender nuestra propia soberanía. La palabra soberano es una palabra que deriva del adverbio latín super, que significa por encima, y el sustantivo del latín regnum, que significa gobierno o control. Por lo tanto, soberano significa uno quien está por encima del gobierno o el control de otro, o en una sola palabra, libre. La palabra soberano simplemente significa no un esclavo. No significa ninguna otra cosa y nunca ha significado ninguna otra cosa. Significa que tú eres el gobernante de ti mismo y ningún otro te gobierna externamente. Significa que no eres un esclavo. Toda persona en el mundo es soberana, lo sepan o no. La esclavitud es ilegítima. Ninguno de nosotros somos legítimamente esclavos. Por lo tanto, todos somos soberanos. La responsabilidad personal de un individuo para elegir la buena acción frente a la mala acción por sí mismo es siempre suya. Uno puede solo reclamar que puede abdicar la responsabilidad personal por tal acción a otro. Esto, de hecho, nunca puede hacerse en la realidad. Dicho de manera más simple, un individuo siempre será responsable por sus propias acciones, por su propio comportamiento. Necesitamos crecer, madurar, pensar por nosotros mismos y dejar de seguir órdenes. Seguir órdenes no es ninguna virtud, es el camino hacia la total destrucción, es el camino hacia la esclavitud. No debería de verse como una virtud, no es ninguna virtud. Realmente, resumiendo todo esto, la conclusión es que, independientemente de lo perturbadora que haya sido nuestra infancia cósmica, la infancia de la humanidad ha terminado. Damas y caballeros, el periodo infantil de la humanidad
ha terminado. Y una elección está ante todos nosotros. Esa elección es la de o bien adentrarnos al periodo de madurez cósmica o perecer. Esa es la elección que está ante la humanidad ahora mismo y depende de cada uno de nosotros. El camino hacia esa madurez cósmica es el entendimiento de la ley natural y cómo aplicar en nuestras vidas. Esta es la llave maestra que el universo nos ha brindado a nosotros. Ese es el camino hacia la libertad que puede desbloquear todas las cerraduras en todas las puertas, a todas las jaulas. ¿Vale? La ley natural es la respuesta. Y para lo que nos está respaldando y llamando el universo es para hacer una cosa, damas y caballeros. El universo nos está respaldando y llamando para que hagamos una cosa en este planeta. Y esa cosa es que rompamos nuestras cadenas y terminemos con la esclavitud. Hemos de acabar con la esclavitud. Cuando hagamos eso, y ni un momento antes, quizás seamos capaces de crear un nuevo mundo en el que verdaderamente merezca la pena vivir, tanto para nosotros mismos como para nuestros hijos. Y luego, quizás, seremos capaces de salir del mundo y unirnos con nuestros otros hermanos y hermanas benevolentes en las estrellas. Muchas gracias.